adelante. Yo no puedo creer que ese Shadow de Sonic 3. Y eso es el hermano de Moana. Esa no es Imea, esa es. Pusimos retos y el perdedor, adivinen qué tenían que usar. Ojos locos en sus dibujos. Y más o menos así estaban quedando. Aquí saludamos a los nuevos suscriptores y los viejos, así que un saludo para Jerry Beltré y para el Black Game. Competencia de dibujos. Verdad que son de dibujos. Hoy dibujaré con mis primas. Mi prima la pintora va a utilizar los marcadores Posca. Qué bendición. Y mi prima mayor va a utilizar lápiz de colores, los Primacolor de 150. Y yo voy a utilizar los marcadores Toast de los chinos y estos marcadores que son nuevos también. El primer personaje que vamos a dibujar es Sonic, Shadow, y la primera en dibujar es mi prima la pintora. Vamos a ver cómo le queda ese dibujo. ¿Y por qué dibujamos a Shadow? Porque ustedes lo pidieron en los comentarios y si ustedes piden un dibujo nosotros lo hacemos. Mira cómo le está quedando ese dibujo. Qué bendición. Por lo que vi parecía un murciélago. Y después de unos minutos este es su resultado. ¡Qué dura! Yo nunca hubiera visto una obra de arte así, ni la Mona Lisa. Es turno de mi prima mayor y ahora vamos a ver cómo le va a quedar su Shadow. Como a mí me tocaron los marcadores y a ella los lápiz de colores, yo creo que ella me va a ganar en esta ronda. Aunque pensándolo bien, a ella le gusta utilizar más los marcadores y a mí los lápices de colores. ¿Con qué ustedes creen que a mí me queda mejor mi dibujo? Y después de unos minutos de ese resultado de mi prima mayor, le quedó un poquito bonito y un poquito chueco. La verdad, lo único que no me gustó fue el coloreado. Otro ñado. Ahora es mi turno y me toca dibujar a mí. Obvio, si es mi turno me toca dibujar a mí, pero vamos a ver si ese dibujo nos queda como una obra de arte. Yo quería utilizar los lápices de colores porque con los lápices de colores yo le doy un efecto durísimo. Si no me creen, vayan a ver el video de Maui, en los cuales competimos el profesor de arte, mi prima mayor y yo. Y me quedan durísimos esos dibujos. Yo creo que ya el delineado de Shadow me quedó bonito. Yo espero que ya a la hora de terminar el coloreado no me quede tan feo. Algo que se me hizo difícil identificar era el color de Shadow, porque busqué imágenes de referencia en Google y era como azul oscuro y en otra era color negro. Así que decidí utilizar para las partes de la sombra del cuerpo el color oscuro y para los lados claros utilicé el color azul oscuro. Si ustedes saben de qué color es Shadow, por favor pónganmelo en los comentarios porque me serviría de mucha ayuda. Ya casi estamos terminando esta obra de arte y por lo que veo está quedando bonito y después de unos retoques este es mi resultado. Digan cuánto ustedes le dan del 1 al 10. La verdad es que me quedó un chin bonito. Yo le doy un 7 de 10. La siguiente personaje es Imea, la hermana de Moana. Y vamos a ver cómo le queda esta obra de arte a mi prima la pintora. Yo creo que en esta ronda ella nos va a sorprender porque el boceto está bastante bonito. ¡Ay, tía Paola! ¿Y de dónde era el que decía tía Paola? Yo como que era de Venezuela o de Colombia. ¿De qué país era? ¿O de México? ¿A ustedes les gustaría que regalemos unos marcadores Posca ahora en Navidad? Mi prima tiene 46 marcadores Posca. Y yo creo que colorearlo no será problema para ella. Y este es su resultado. Ay, mi madre. Así quedo yo cuando estoy en la playa y una ola me da como 25 vueltas. Yo creo que a todos nos pasa eso cuando vamos a la playa. Es turno de mi prima mayor y por el boceto la cara le está quedando súper bonita. Ella está utilizando los Prismacolor Premier de 150. Si este video llega a 50,000 likes, regalo uno. El ganador lo elegiré en los comentarios cuando el video llega a 50,000 likes. Yo no sé si estoy viendo mal, pero para mí el personaje se parece un poquito a Moana. ¿Ustedes creen que le ganaría a mi prima la pintora o a mi prima mayor dibujando, teniendo los Primacolor de 150? Y este es su resultado. Esa no es Imea, la hermana de Moana. Esa es... Mejor pónganlo ustedes en los comentarios. Me gustó el dibujo, pero tampoco me gustó el coloreado. Es mi turno. Y como podrán ver, parece que lo estoy dibujando de nuevo y parece que no dibujé a Shadow. Lo que pasa fue que al principio me confundí y empecé a dibujar Shadow primero y Shadow era el personaje que era segundo. Así que concentrémonos en este dibujo. Yo estoy haciendo a Imea, la hermana de Moana. Voy a contar algo y es que no he visto a Moana 2. No he podido verla. ¿Cuántos de los que están aquí no han podido ver Moana 2 y quieren verla? Ustedes se imaginan que yo soy el único que no ha visto Moana 2. Ay, mi madre. Para el tono de piel de esta personaje de película famosa, Imea de Moana 2, utilicé el marcador 101. Pueden utilizar el marcador 101 de cualquier tipo de marcador, ya que la mayoría de marcadores son iguales. Lo pude comprobar porque tengo muchos marcadores y dije, déjame ver si son iguales. Y sí, todos eran iguales. Por lo que yo estoy viendo, mi personaje se parece un poquito
poquito a Dora, pero con el pelo reverde. ¿Verdad? ¿Y por qué no dibujamos a Dora? Pídalo en los comentarios. Tenemos que dibujar a Dora algún día y después de unos minutos y unos retoques, este es mi resultado. Le digo la verdad, no me gustó tanto. Yo siento que se parece un poquito a Dora. Me quedó feo, un poquito extraño, así que le voy a dar un 7 de 10. El siguiente personaje será Patricio, pero antes de reto. En esta ronda van a hacer un piedra, papel y tijera. Van a hacer 3 rondas. El que gane 2 no le va a tocar cumplir este reto. El reto todavía no lo saben cuál es, no es el que yo dije ahorita, es diferente. Y el que pierda va a tener que usar el reto en su dibujo. Piedra, papel o tijera, espérense. Piedra, papel o tijera. 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 La ganadora es mi prima mayor, así que mi prima la pintora va a tener que utilizar ojos locos en su dibujo. Ya yo quiero ver cómo le va a quedar ese Patricio. Como ella es nieta de Picasso, del artista Picasso, yo creo que a ella le va a quedar bonito. Vamos a ver cómo le van a quedar. Esos ojos son muy grandes, así que ella lo va a cambiar por unos ojos más pequeños. Y después de unos minutos este es su resultado. Ay, mi madre, qué risa me da ese dibujo. En los comentarios pongan cómo ustedes creen que se llama ese Patricio. Mi prima mayor se salvó en este reto, pero para la próxima competencia le tenemos un reto peor. Su Patricio la verdad es que le está quedando muy bonito. Y después de unos minutos y retoques, su resultado. Parece que estaba peleando y le hundieron un ojo, pero la verdad le quedó bastante bonito. Ahora es mi turno y yo voy a hacer a Patricio, pero ligado con otro personaje. Ustedes saben que la serie Bob Esponja es bastante popular y también la de Dragon Ball. Yo vi que hicieron una fusión entre Patricio y el personaje de Dragon Ball que se llama Majin Buu, así que yo quise dibujarla. Y lo mejor es que es bastante fácil hacerlo, solo tiene que dibujarle el traje de Majin Buu al personaje de Patricio y listo, o viceversa. Yo utilicé una imagen de Patricio que parecía que estaba mirando algo de fondo al final. Muy gracioso. El boceto yo siento que me quedó bastante bonito, lo hice 2 veces para que no me quede chueco, pero cuando me tocó utilizar los marcadores se me presentaron unos problemas y era que no podía encontrar el tono de piel de Patricio, ya que ninguna de mis cajas de marcadores tenía el color de piel específico de Patricio. Y bueno, ¿qué tuve que hacer? Hacerlo un poquito más saturado. Saturado es como unos colores así, súper intensos. Pero bueno, vamos a confiar, vamos a ver cómo me queda el dibujo. Tengan fe, crucen los dedos porque ojalá y esto no me quede feo porque el boceto lo hice bastante bonito. Si no conocen a Majin Buu, es un personaje de Dragon Ball que es como así de goma y se parece muchísimo a Patricio. Y se parece muchísimo también en su forma de ser. Majin Buu es un villano de Dragon Ball y convierte los personajes en chocolate. Uy, ustedes se imaginarían tener ese poder y después de unos minutos este es mi resultado. Yo siempre digo que me quedó feo y esta vez también. Mentira, me quedó bonito. Yo le doy un 10 de 10. El siguiente personaje es Ragatha. Yo creo que se pronuncia así, la verdad es que no me sé bien su nombre. Esta es una personaje del Increíble Circo Digital y mi prima la pintora es la primera en dibujar. Ella le hizo los pies como la chica superpoderosa. Una pregunta, Dibudomi. ¿Ustedes les gustaría participar en una competencia de dibujos? ¿Ustedes les gustaría que yo le invite a una competencia de dibujos? ¿Ustedes creen que le podrían ganar a mi prima la pintora? Y este es su resultado. Ven, porque yo le digo que es la hija perdida de Picasso. Para ustedes, ¿cuál es su dibujo le quedó mejor? Yo creo que el de Simea. Esa no es Ragatha, esa es Ñágata. Mi prima mayor dijo que iba a hacer un máximo esfuerzo en este dibujo y que lo iba a hacer igualito. Y ni siquiera lo pongo en duda porque recuerdo alguna competencia de dibujo y ella alcanzó a superar algunos de mis dibujos. Y eso que solo tiene dibujando apenas 3 meses. ¿Ustedes se imaginan cómo ella va a pintar cuando tenga 1 año dibujando o 2 años? Ahí mi madre. Quiero 2 intentos a ver si entra el marcador. A la primera. Y vamos a hacer otro intento. A la
1, a la 2 y a la... Ups, fallé sin querer. Es mi turno y créanme y ténganme fe que para esta ronda voy a hacer una obra de arte. La voy a hacer un poquito bonita esta personaje. Yo creo que a esta forma de dibujar se le dice efecto kawaii. ¿Quién es Ragata? Yo creo que así que se llama. Es una personaje del increíble Circo Digital, que es una serie animada. La pueden ver aquí en YouTube. Es muy buena la serie. Hay unos personajes que se llaman Pony, Kaine. No he visto la serie completa, pero la verdad es que he visto algunos capítulos. Mira cómo me está quedando ese dibujo. Yo hasta estoy sorprendido. Ustedes saben cuál me falta dibujar, lo de Skibidi Toilet. Y después de unos retoquitos, este es mi resultado. ¡Wow! ¡Qué bonita! Yo estoy sorprendido con este dibujo. A este yo le doy un 11 de 10. Un 11 de 10, no, Dibudomi, un 3 de 10. Ahora vamos a mandar los saluditos. Saluditos, Luna. También a Luz Esmeralda, a Leviani y a Yari. Ella me dijo que quería mandar esos saluditos. Ahora déjame yo saludar a algunos suscriptores. Un saludo para Don Frutilla desde Paraguay, Luis Lamachi desde México, Camila Baeza desde Panamá, Rivero Benítez desde Paraguay. ¿Y tú desde qué país me ves? Sígueme.